es... bueno, espérate que me está poniendo un cartelito. Estoy grabando. Andrea es una compañera que se fue hace muchos años del país, estuvo 17 años fuera del país, es profesora de inglés, ha educado en todos los lugares donde estuvo, en Estados Unidos, estuvo en Andorra, China, Japón, Sudán y Alemania. Es una conferencista, educadora internacional, viajera y fotógrafa. Hace poco le han dado un premio acá en la municipalidad y sigue capacitándose. Bueno, en general ella siempre ha trabajado en educación y en intercambios culturales en todos los países donde ha residido. Participó en diversas actividades relacionadas al arte, la literatura, la cultura, y participó activamente en el movimiento feminista alemán, donde editó junto con otras compañeras una revista virtual. Ahí en Alemania completó una maestría en la Universidad Friedrich Alexander en Erlangen, y ahí su maestría estuvo basada en el tema del lenguaje inclusivo, así que me pareció muy interesante seguir profundizando este tema con esta compañera tan interesante y compartirlo con ustedes. Así que sin más, la dejo con ella. Bueno, muchísimas gracias. Estoy dejando entrar más gente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí. Bueno, más que nada es, como dijo Ciel, un conversatorio, una charla sobre un tema que es muy importante. Y bueno, es el tema de mi tesis, así que primeramente quiero hablar un poquito sobre el tema de mi tesis, presentárselas, ver un poco cómo fue mi trabajo y cuáles fueron algunas de las conclusiones. Y bueno, después van a haber muchas más preguntas. Bueno, también avisarles que la sesión dura 40 minutos, pero vamos a compartirles el link para otra sesión para continuar la charla. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo y yo pongo en pregunta si es un posible motor de cambio, ¿no? Es una pregunta abierta, cada uno responderá de acuerdo a su criterio. Y también yo creo que es una forma de resignificar la lengua y reconfigurar el mapa social de Argentina y de Latinoamérica. Obviamente que mi tesis está basada en Argentina, así que bueno, básicamente es el foco de mi tesis. Se ve bien, ¿no? La diapositiva. ¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Sí, sí veo. Bueno, sí, definitivamente los movimientos feministas son una de las respuestas a las configuraciones que se han venido empujando desde Latinoamérica. Los derechos se conquistan con las luchas en las calles, como se ha observado en las movilizaciones feministas de las últimas décadas. La marea verde es una metáfora que surgió a partir de las diferentes olas que se han ido produciendo a lo largo de la historia. Esta marea ha surgido hace tiempo y se ha ido sedimentando en los diferentes feminismos de toda Latinoamérica y del mundo. Esta marea surge como un tsunami, con olas que van y vienen cambiándolo todo a su paso y llegando a su cresta, como fue en el 2018 en Argentina. Sin embargo, de aquel entonces se retiró dejando un sabor amargo, porque con el rechazo del proyecto de la legalización del aborto parecía que nada había cambiado. Pero sin embargo fue todo lo contrario, el cambio se había generado, solo era cuestión de tiempo y paciencia, ya que 2 años más tarde la lucha de tantos años finalmente dio sus frutos, y las mujeres y las personas con capacidad de gestar les fue finalmente otorgado los derechos a decidir sobre sus cuerpos con la sanción de la INE. Esta reconfiguración no solo ha impactado en el marco social en cuestiones de leyes y derechos, sino también en el uso de la lengua. Si bien el fenómeno del lenguaje inclusivo per se no es nuevo, ya que en la época de los 70s y los 80s los feminismos comenzaban a denunciar desigualdades sociales a través de los usos sexistas de la lengua castellana,
comienza a tener notoriedad a partir de la primera marcha de Ni Una Menos en el 2015. Por ser un evento multitudinario, por la cobertura que ha tenido los medios de comunicación y por su uso en las redes sociales. Bueno, aquí les quiero presentar un poco, mi tesis fue un estudio cualitativo, hice un estudio de casos, y estas fueron algunas de las preguntas de investigación. Cómo usuarias proactivas del lenguaje inclusivo entrevistadas provenientes de Santa Fe y Buenos Aires se posicionan respecto al uso del mismo en la actualidad, de qué manera las representaciones subjetivas que los entrevistados tienen del lenguaje inclusivo son representadas en las entrevistas como posible motor de cambio social con perspectiva de género, cómo las entrevistadas interpretan las resistencias y tensiones que se generan en torno al uso del lenguaje inclusivo, y qué acciones desarrollan las entrevistadas frente al contexto actual expuesto para legitimar la opción de usar el lenguaje inclusivo, y cómo son dichas acciones presentadas en las entrevistas. Para mi trabajo he utilizado la teoría fundamentada constructivista de Castille-Charmas, que tiene un enfoque constructivista. Se interpretan los datos a partir de experiencias compartidas por los participantes, se busca reflexionar sobre las relaciones sociales entre personas y estudiar los sujetos en sus ambientes naturales. Hay un rol activo de la investigadora, en este caso mío, en la construcción de la teoría, y hay una afinidad con la teoría feminista. Bueno, como técnica, como instrumento usé un software que se llama MaxQDA, que bueno, con este software he procesado la información, los datos, establecido relaciones, crear diagramas, crear informes, bueno, todo un proceso que me ha llevado bastante tiempo. En cuanto al marco teórico, mi abordaje fue desde la glotopolítica. Porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo estamos hablando no estamos hablando de un cambio lingüístico, porque los cambios lingüísticos se producen de forma inconsciente. En el caso del lenguaje inclusivo hay una clara intención que es denunciar una injusticia. Hay una crítica hacia el lenguaje y hay una toma de conciencia que requiere concebir el lenguaje como una práctica social inserta en una lucha de poderes, es decir, como un fenómeno Andri, fundamentalmente se glotopolítico. te interrumpe un poquito. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Hola? Por ahí se interrumpe un poquito. ¿Se corta? Ok. Bueno, esta es la definición de lo que es glotopolítica, que fue uno de los, al abordaje que he hecho. El otro, obviamente, tiene que ver con la perspectiva de género. ¿Ok? El carácter performativo del lenguaje nos etiqueta desde que nacemos cuando el médico dice es un niño o es una niña, basándose en los genitales. La sociedad argentina es una sociedad patriarcal en donde se observan jerarquizaciones y eso se refleja en el uso del lenguaje. Como miembros de esa sociedad y al haber crecido en la misma, hemos naturalizado las desigualdades y el androcentrismo, que se observa en la dominación de un género por sobre el resto. Un abordaje con perspectiva de género resulta fundamental, ya que la presente investigación requiere de una teoría que atienda a las diversidades, analizando una multiplicidad de situaciones que apuntan a la comprensión del significado de fenómenos desde la experiencia y la voz misma de los actores sociales. El lenguaje inclusivo se inscribe desde el feminismo queer, ya que su objetivo es evitar la marca de género que excluyen, es decir, que discriminan. Bueno, aquí está la definición de identidad de género, según los principios de Yogyakarta, y también en mi tesis hago una referencia a las leyes que impulsaron el uso del lenguaje inclusivo en Argentina, como la ESI, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela, la IBE y el cupo laboral travesti trans. Leyes que ustedes me imagino que bueno, tienen conocimiento sobre ellas. Bueno, aquí tenemos la definición del lenguaje inclusivo. Esta definición la obtuve de la Guía del Uso del Lenguaje Inclusivo de la Universidad de Mar del Plata. Yo creo que también es importante hacer una distinción entre lo que es lenguaje no sexista, incluyente, neutro e inclusivo. Pareciera que son sinónimos, pero en realidad no lo son, o en términos generales a veces se usan como sinónimos, pero no lo son en general. El lenguaje no sexista busca visibilizar las relaciones androcéntricas de poder que se establecen en una sociedad especialmente patriarcal. El hombre y lo masculino como el parámetro de lo humano. El lenguaje incluyente busca incluir todas aquellas realidades que no se muestran en nuestro discurso o que solo se muestran de forma parcial o estereotipada.
hace referencia a una inclusión más abarcativa y no solo en la cuestión de género. Por ejemplo, podemos hablar de personas con discapacidad, migrantes, grupos minoritarios, etc. El lenguaje neutro puede considerarse como una intervención en la lengua castellana que busca terminar con el binarismo de género de la gramática para los seres inanimados, incluyendo un tercer género que no es ni masculino ni femenino y que aparece como no marcado, es decir, no es indicador del sexo. Se conoce también como tercer género. Y finalmente el lenguaje inclusivo tiene una clara implicancia política y una asociación directa con la disidencia E. Además, para un sector del feminismo, representaría una amenaza para la histórica lucha de las mujeres, ya que ahora la E, tomando la posición de género no marcado, que anteriormente ocupaba la O, perpetuaría la invisibilización de la mujer y la A continuaría estando relegada a segundo lugar. Bueno, en la actualidad existe una amplia producción de materiales y de guías del uso del lenguaje no sexista, y bueno, uno de los libros que yo he usado es, bueno, acá lo voy a mostrar, no sé si se ve, se llama Inclusivo lenguajes en las equidades, de Malena Zabalegui. He usado ese libro para hacer también parte de mi tesis. También es importante hablar sobre la evolución de los discursos inclusivos. Tenemos en un principio el desdoblamiento doble, todos y todas, o todos barra as. Luego viene el desdoblamiento triple, todos, todas y todes. El problema que hay con este recurso es que hay una jerarquización, o sea, siempre se decide qué va primero, generalmente va el todos, entonces de nuevo lo masculino ante todo, y cuando eso varía, las opciones varían, obviamente que hay una posición política. Luego surgió la arroba, con el tema del desarrollo de la tecnología y la aparición de Internet, pero la arroba de nuevo marca un binarismo y se interpreta como una pequeña A dentro de una gran O. Luego aparece la X. El problema de la X es que no se puede pronunciar, también se puede ver como una tachadura, y los dispositivos utilizados para la lectura de audiolibros no la pueden leer. El asterisco tiene las mismas dificultades que la X y está relacionado con el activismo intersex. Y finalmente, bueno, tenemos la E, que parece ser la opción más acertada. Sin embargo, existen controversias, como ya he mencionado anteriormente, con cierto sector del feminismo. Pero también hay otras estrategias que permiten que uno sea incluyente. La supresión de artículos, por ejemplo, el uso de determinantes o pronombres sin marcas de género, los sustantivos genéricos o colectivos, hacer uso de parífrasis o circunloquio. Bueno, hay muchas posibilidades, la lengua castellana tiene muchas estrategias para no siempre terminar con el masculino genérico, ¿no? Bueno, aquí les quiero compartir un poco mi muestra. Fueron 15 participantes de diferentes regiones de Santa Fe y de Buenos Aires. Ahí está el rango de edades y los géneros. Y en cuanto a las profesiones, bueno, también pude contar con estudiantes, docentes, abogados, periodistas, bueno, una gran variedad de profesiones. Estas son algunas de las categorías y subcategorías de las muchas que surgieron, y por ejemplo expresiones como lo que no se nombra no existe aparecieron en casi todas las entrevistas. La ESI, la respuesta está en la educación, posibles cambios que permiten la incorporación de discursos inclusivos, es una cuestión de tiempo, es importante que cambie la manera de pensar. Bueno, estas son algunas de las categorías y subcategorías. En esta tabla se puede ver, bueno, lo que yo básicamente abordo en el capítulo 5, que son las interpretaciones de los usuarios proactivos sobre las resistencias y las tensiones. No, perdón, no es este. Tiene que ver con las representaciones subjetivas de los usuarios proactivos que tienen sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, yo he decidido agrupar a mis entrevistadas en 3 grupos. El primer grupo consiste en usuarios proactivos que usan lenguaje inclusivo con flexión E. Otro grupo usan la flexión E, pero también usan otras estrategias. Y un tercer grupo son sujetos que usan otros recursos para ser inclusivos. También es importante mencionar que la mayoría me han dicho que
hacen uso de una u otra estrategia de acuerdo a la escritura o a la oralidad, y también de acuerdo al contexto. O sea, han expresado sentir restricciones de acuerdo al lugar donde estaban. Bueno, ahora sí, este gráfico tiene que ver con el capítulo 5, que son las interpretaciones de los usuarios proactivos sobre las resistencias y las tensiones que se generan en torno al uso del lenguaje inclusivo. El fenómeno del lenguaje inclusivo ha generado grandes controversias en la sociedad argentina. Los detractores basan sus argumentos en la corrección lingüística, en la sonoridad y en el claro posicionamiento de la RAE. Sin embargo, para los participantes de esta investigación, estos discursos solo ocultan otras razones de mayor peso que subyacen. Y esas razones son tres, básicamente, y las he organizado en tres dimensiones. Hay un claro miedo al cambio, hay un claro miedo a lo desconocido y a lo distinto, y por supuesto hay un claro miedo a los feminismos. Y finalmente, bueno, esta tabla pertenece al capítulo 6, que son las acciones que desarrollan los usuarios proactivos frente al contexto actual expuesto para legitimar la opción de usar el lenguaje inclusivo. Bueno, básicamente la escuela se presenta como un terreno fértil para promover y legitimar el uso del lenguaje inclusivo por ser el espacio para desarrollar el pensamiento y la personalidad. La importancia de educar está desde casa. Las universidades tienen posturas diferentes, pero ya en Argentina hay muchas universidades que permiten el uso del lenguaje inclusivo. La literatura y la traducción también son lugares donde se puede generar el uso, y la importancia de la militancia. Y sobre todo la importancia de la militancia del lenguaje inclusivo en las redes sociales. Y bueno, finalmente quería compartir algunas reflexiones que tienen que ver con mi tesis. Los participantes de este estudio son conscientes del estatuto formativo del lenguaje y del poder del discurso como modo de acción. De ahí la importancia de que se le otorga el nombrar. El lenguaje inclusivo es entendido como una pieza fundamental para generar un cambio social, justo junto a la educación, la ESI, políticas públicas con perspectiva de género y leyes que atiendan a las diversidades. La variedad de recursos disponibles para ser incluyente convierten a la lengua castellana en un terreno lingüísticamente más rico e invita a reflexionar sobre el lenguaje y el uso que hacemos del mismo. Las elecciones tienen su origen en los posicionamientos políticos e ideológicos. Sin embargo, también se encuentran delimitadas por diversos factores como los contextos, lugar geográfico, la profesión y ocupación, y el factor generacional. Las resistencias presentan implicancias que van más allá de la corrección lingüística. Las razones que subyacen tienen relación con el miedo al cambio, a lo diferente y a los feminismos. El lenguaje inclusivo se convierte en un chivo expiatorio. Finalmente, para legitimar el uso del lenguaje inclusivo, los participantes han desarrollado y desarrollan acciones a través de la educación, la literatura, la militancia, y a su vez proponen nuevas herramientas para que se produzca ese cambio tan anhelado. Sin embargo, son conscientes de que todo proceso de cambio requiere de tiempo. Y finalmente quería compartir con ustedes qué ha pasado luego de que yo entregara mi tesis. Mi tesis la entregué en junio del año pasado, hace más de un año. Y bueno, quería compartir el link de un diccionario, que este diccionario traduce básicamente al lenguaje inclusivo, pero no utiliza la E, sino que usa otras estrategias. Es de la Universidad Iberoamericana de México. En octubre del año pasado, la RAE vuelve a reafirmar su postura acerca del lenguaje inclusivo, considera que es necesario, ya que, de acuerdo a ellos, que son mayoría hombres, la OYA cumple esa función de inclusividad. Algunos medios de comunicación en Argentina usan la X, algunos usan la E, por ejemplo, Página 12 o la televisión pública. Hay un amplio uso en las redes sociales y en las plataformas de Internet. He notado un incremento en las políticas públicas con perspectiva de género. Sigo observando un rechazo notorio en ciertos sectores sociales, especialmente por hombres cis heterosexuales. Y bueno, como mencionó Silvia al principio, en junio el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, especialmente prohíbe a los docentes hacer uso del lenguaje inclusivo, lo cual es una persecución política, claramente. Bueno, les comparto mi correo electrónico por si tienen dudas o quieren una copia de mi tesis, y bueno, algunas fuentes. Y finalmente quería compartir con ustedes un artículo de Página 12 que es muy interesante, que se llama Lenguaje inclusivo, una letra con suerte.
Y al final aquí dice, y me gustó mucho este párrafo de aquí, en conclusión la E, vocal abusada, ella tan inocente y por eso mismo fascinante, no como la O con su abismal agujero, ni la U, apta para ulular, ha sido empleada para garantizar el funcionamiento del lenguaje llamado inclusivo